Este día se nos presenta un evangelio que tal vez lo hemos escuchado otras veces. Dice que va por la región de Tiro y Sidón. Estas eran zonas no israelitas en aquella época de Jesús. Eran extranjeros. Y sale una mujer cananea. Cuando dice que es cananea, significa que no cree en el Dios Yahvé, el Dios de Israel. Ella tiene sus propios dioses. A eso se refiere cuando dice que es cananea. Pero esta mujer, primero reconoce a Jesús que es Dios, porque le dice Señor. Esta es una expresión que en hebreo se dice Adonai. Hoy en día todos los israelitas, para referirse a Dios, dicen Adonai. Ellos no dicen Yahvé, sino Adonai. Entonces, ella, cierto que ella no le va, o sea, en el texto griego posiblemente no aparece Adonai, sino que dice Kyrie. Y le dice Eleison. Fíjense que es interesante, porque es una oración que está en la misa. ¿Sabían ustedes? Está en la misa, al inicio de la misa, después de hacer el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de hacer el acto penitencial, viene el Kyrie eleison, que en español se dice Señor, ten piedad. Kyrie eleison es un término en griego, ni siquiera es latín. La misa originariamente siempre se escribe primero en latín, pero esta frase viene del griego, porque era una oración que hacían los monjes griegos sobre todo. Entonces, interesante que lo primero que esta mujer dice es Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Pero le dice también Hijo de David. Al decir Hijo de David, ella está reconociendo que es el Mesías que Israel esperaba. Aunque ella misma no cree en el Dios de Israel, pero entiende lo que significaba este Mesías. Este Mesías venía a traer la salud, porque en aquella mentalidad antigua, y es muy comprensible, se veía que uno de los efectos de la acción del maligno en la vida de una persona es la enfermedad. Pero en este caso, lo que va a pedir expresamente es liberar a su hija del demonio. Fíjense qué interesante, porque cierto que aparentemente había una especie de posesión, pero no necesariamente tiene que ser una posesión, puede ser también que estaba en algún pecado grave, alguna situación apartada de Dios. Entonces, ella está pidiendo por su hija. Pero Jesús le dice, cuando los discípulos le dicen, atiéndela, porque viene gritando. A ellos no les interesa qué le va a decir Jesús, simplemente que ya deje de gritar. Pero fíjense que es interesante que en la Escritura este gritar, por ejemplo en los Salmos, está relacionado a la oración. Muchas veces el gritar en la presencia de Dios es orar ante la presencia de Dios. Y esta mujer finalmente llega hasta donde Jesús dice y se postró ante Jesús.
Es otra forma de reconocer que por lo menos reconoce una presencia divina en Jesús. Porque normalmente no se postraban ante los seres humanos en aquellas culturas antiguas, solamente ante Dios. Y le dice, por favor, ayúdame. Y él le dice una palabra dura. No está bien, dice, darle el pan de los hijos a los perritos. Fíjense que posiblemente el texto original no decía perritos, porque en aquellas culturas antiguas, entre los pueblos, se hablaban duro. Posiblemente el texto original decía perro, como dice el Evangelio de Marcos. Pero Mateo trata de ser más condescendiente. Entonces dice perritos. Pero igual es una ofensa. Pero no es que Jesús está ofendiendo a la mujer, es que era la forma de hablar entre los pueblos, entre Israel y los pueblos vecinos. También los pueblos vecinos a Israel le decían perritos o perros. O sea, el cariño era mutuo. Y, sin embargo, esta mujer no se amilana, entra en humildad y aceptando que le haya dicho perrito, ella dice, sí, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Es ahí donde ya Jesús entonces se da cuenta de la humildad de esta mujer. Y esto es lo más grande en la oración. Lo más importante en la oración es la humildad. Porque en la oración lo primero es que yo reconozco que sin Dios no puedo ir adelante, que necesito de la ayuda de Dios. Por eso el cristiano no deja de orar. Es más, esta mujer, aunque le dice, ten piedad de mí, pero va a pedir es por su hija. Y esto es lo que hacemos los cristianos. Al mismo tiempo que le pedimos al Señor que tenga piedad de nosotros, oramos por los demás. No solo en la familia, sino en las realidades que vivimos, a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal. Siempre oramos por las otras personas. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre busca el bien para los demás. Siempre. Esto es lo que el cristiano está llamado a hacer, a buscar el bien para los demás. Por eso oramos pidiendo también por los demás. Este evangelio de hoy, hermanos, nos llama pues a la oración. No dejemos de orar, especialmente oremos por aquellos que están sufriendo por causa de su fidelidad a Cristo. Oremos.